Hola, bienvenidos a Shamanic, Camino al Despertar. Hoy estamos otra vez con Benjamín Villegas y hoy vamos a hablar de qué es La, la conciencia. la conciencia. El tema de hoy es la conciencia. Y antes de empezar con este tema, vamos a recapitular un poquito de qué hemos hablado los episodios pasados. Platicábamos de qué es el despertar, ¿no? Esta manifestación donde te das cuenta que no eres tu cuerpo-mente, que eres parte de algo mucho más grande, que estás en todos lados, etcétera. Hablamos de qué es el ego, que es este estado ilusorio que te mantiene pensando que eres un individuo separado del resto de la creación. Y hoy precisamente vamos a hablar de qué es la conciencia. Entonces, el episodio pasado hablamos de lo que no eres. Hablamos del ego, que es precisamente el ego, en varias culturas lo conocen como maya, que quiere decir no es, porque precisamente en el estado egoico o en el estado ilusorio, tú estás identificado con un cuerpo o mente y bueno, pues eso no es lo que tú eres. Ese es solamente un conjunto de pensamientos que estás utilizando para definirte, pero tú eres la conciencia. Entonces empezamos el capítulo de hoy con la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es exactamente lo que tú eres, es tu verdadera naturaleza. La conciencia es una sola, pero está repartida en absolutamente todos los átomos del universo. Todo es conciencia. En el punto de origen, en el punto de la creación, solo existía la conciencia. Pues es que creo que la definición hasta de Wikipedia es como es de hacerte consciente de tu propia existencia. Exactamente, la conciencia es ser consciente de tu propia existencia, algo así. Pero bueno, en términos espirituales y en lo que vamos a hablar hoy, la conciencia es una sola, es lo único que realmente existe y es tu verdadero yo, ¿ok? Es tu verdadera esencia. Esta conciencia parte de un punto de origen donde antes de la creación y antes de los tiempos, pues nada más estaba esta conciencia, ¿no? Esta conciencia, que es la conciencia de Dios, era consciente de sí misma, precisamente, y sabía que todo lo sabía y que todo lo podía. Y era como un bibliotecario o un chavo que está en un lugar lleno de libros y que sabe que todo lo sabe, y que sabe todo y domina todos los temas de todo. Y esta era la conciencia, ¿no? Que sabía que todo lo sabía y que todo lo podía, pero realmente nunca había experimentado y manifestado nada. Entonces nunca había tenido un propósito porque esta conciencia estaba en su estado de ser y simplemente pues sabía que era y que podía hacer todo, pero no había experimentado nada. Entonces esa misma conciencia sale de su centro, se voltea a ver a sí misma, se tiene que salir para voltearse a ver a sí misma desde otro punto. Y entonces aquí comienza a crear la dualidad, la misma que es la base de la creación de esta dimensión. Entonces vamos a suponer que está este ser y se tiene que convertir, haz de cuenta, en su opuesto total para voltearse a ver a sí misma. Y entonces ahí empieza a crear la dualidad, ahí empieza una energía positiva, negativa, masculino, femenino. Y sobre esto empieza a manifestar esta dimensión y esta creación. Después esta conciencia vamos a decir, se fragmenta, pero nunca se divide. Es ella misma, solamente imagínate que se convierte en diferentes pedacitos de cuerpos álmicos para experimentar diferentes tipos de vida y de experiencia, las cuales manifestó y las cuales pensó en el primer punto de origen. ¿Y se manifiesta solamente en el ser humano No, claro que no. Hay infinidad de tipos de vida, infinidad de niveles de conciencia que hay seres en estados de conciencia mucho más conscientes que nosotros y hay seres como los mismos animales que tienen conciencias más, que son menos conscientes de sí mismos, pero aún así son conciencia. Todo es conciencia. Lo único que existe es la conciencia. O sea, se podría interpretar como el aire que respiras está en todas partes como un ente. Claro, es que lo único que existe realmente es la conciencia. Todas las dimensiones parten de la primera dimensión. En esta primera dimensión está la conciencia
nada más en un pensamiento cósmico donde dice, todo lo sé y todo lo puedo, soy la conciencia, soy el ser. Y sí, vamos a decir, no, es la deidad o el poder supremo, o Dios, como lo quieran llamar, nada más que no quiero que confundan con el Dios egoico que ponen las religiones, Sí, la porque imagen. ese Dios castigador y ese Dios separado no existe. Dios no está separado de ti, o sea, no. Dios eres tú, Dios está adentro de ti viviendo esta experiencia humana. Sí, o sea, y ahorita vamos a entrar un poquito en ese Sí, sí. tema. Pero en el punto de origen, esta conciencia sabe que todo lo puede y empieza a decir, ok, lo quiero experimentar. Todo eso que sé que puedo hacer, todo eso que está aquí en mi pensamiento cósmico, lo quiero llevar a cabo. De ahí parten todas las dimensiones. Esta es la tercera dimensión. Entonces, en esta dimensión, primero se maneja como una dualidad, ¿no? Primero dice, a ver, todo en esta dimensión es dual. No, aquí no puede existir arriba sin abajo, ni izquierda sin derecha, ni placer sin sufrimiento, ni paz y guerra, porque no puede haber vida ni muerte, porque ¿cómo sabrías qué es la vida si no existiera la Sí, muerte? ese es el verdadero equilibrio Exactamente, finalmente. son fuerzas complementarias de la creación. Si no, no puedes disfrutar una de otras No podrías y dimensionar, no podrías saber lo que es la paz si no existiera en sí la guerra. claro, No sabrías qué es la paz, güey, ni porque el no, odio y el no, amor. exactamente. Sí. Todo es en esta dimensión, en este universo, todo es dual. Hay existencia que está por encima de la dualidad. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, esta conciencia decide experimentar todo lo que en su pensamiento cósmico manifestó y se divide y se fragmenta, pero nunca se separa. O sea, me refiero a que se reparte, pero no está separada porque es una sola conciencia. Solamente haz de cuenta que agarra diferentes caminos, pero nunca separándose y crea los cuerpos álmicos y en todos esos cuerpos álmicos está viviendo absolutamente todas las probabilidades que manifestó en todos los tiempos, en todas las versiones posibles. Al mismo tiempo. Creo que lo interpreto como es esta dimensión en la que vemos, es digamos la dimensión de la conciencia. La conciencia es la que está viviendo esta vida. La conciencia es la que me está viendo aquí enfrente, pero tu mente piensa que eres tú. El ego piensa que eres tú. Todos los que estamos viviendo, vamos a decir, coexistiendo ahorita, todos están viviendo, es la conciencia que está viviendo todas las probabilidades. La conciencia está viviendo ser el hombre más rico, ser el hombre más pobre, ser el hombre más feliz, ser el hombre más infeliz, ser el hombre más depresivo, el menos. Es la conciencia la que está experimentando todo eso. Fuera de la conciencia, o encima de la conciencia o por encima de la conciencia está bloqueando, vamos a decir, la conciencia está siendo bloqueada porque no puede salir la conciencia porque está bloqueada por todo el pensamiento o el ego. Entonces tú piensas que estás viviendo tú la vida, porque piensas que tú existes, pero el tú, como lo hemos hablado, el tú no existe. El tú es una ilusión creada por la mente. Lo que sí es real es la conciencia. La conciencia es esa energía que está en todo y en todos, y esa es la que está sentada ahí atrás, experimentando cada vida, viviendo cada probabilidad. Por eso esa sensación de todos somos uno, cuando Exactamente. se libera o te Cuando conectas de esta trasciendes la forma. mente, cuando vas más allá de la mente, que te conectas con tu verdadero yo, porque tú eres la conciencia, hermano. Todo esto está pasando dentro de ti. Todo esto existe porque eres consciente de que existe. Entonces, cuando pasas del estado mental del yo, o cuando trasciendes el maya, la ilusión del yo, o de la separación, te das cuenta que tu verdadera esencia es esa conciencia que está en absolutamente todos y en todo. Por eso una persona que realmente se vuelve consciente, muchas veces uno de los primeros cambios que tiene es el respeto a la vida, el respeto a los animales, el respeto Por eso Jesús dijo, ámense los unos a los otros, porque él entendía que somos un mismo ser. Él sabía que el pleito y el egoísmo y la bronca viene del ego. Todos los pleitos, el egoísmo, la separación, ser más y mejor, todo eso viene nada más del ego. Entonces, es esta conciencia la que está viviendo cada vida y pues esa conciencia está ahí sentada en un estado de paz absoluta, viviendo, viendo a través de ti. Quiero decir que es Dios el que está viviendo a través de ti, la conciencia de Dios, que es lo que tú eres. Lo único que te divide o separa de ser la conciencia de Dios es la creación del personaje por la mente.
Un personaje que se cree un buen católico, pues jamás va a aceptar que el Dios, porque para él es una blasfemia. ¿Cómo es eso de la creación del personaje por la mente? Ajá, o sea, haz de cuenta, un personaje egoico o individual que se cree un buen católico, nunca va a poder permitirse aceptar que él es Dios, que es Dios el que está viviendo dentro de él. Curiosamente, la Biblia lo dice, o sea, en alguna parte dice, Jesús les dijo, el Dios que vive adentro de mí, vive adentro de todos ustedes. Y todo lo que yo puedo, ustedes pueden. Porque Jesús, nuevamente, no venía a buscar cristianos, venía a enseñarle a la gente a convertirse en Cristos. No venía a construir el Vaticano. No, ni quería seguidores, ni que lo idolatrara, ni nada. Eso sería... Ni papamóvil. Nada de eso. Él quería convertir a la gente en Cristos, llevando a la gente a este estado de conciencia crística. El estado de conciencia que alcanzó Cristo es un estado como el que alcanzó Buda al llegar al Nirvana. Y es un estado de conciencia donde, pues un estado de iluminación, ¿no? Jesús se llamaba Yeshua Ben-Hur, y cuando alcanza ese estado de conciencia, él deja su nombre atrás. O sea, él dejó de ser Jesús porque nuevamente, al erradicar el ego por completo, ya ni siquiera reconocía el nombre de Jesús. Él en ese momento se había convertido en el Cristo, y el Cristo es un estado. Como el Buda dejó de llamarse Siddhartha Gautama para convertirse en el Buda, que es el iluminado. Porque en un estado de disolución del ego de ese nivel, como los grandes maestros, pues ya ni siquiera tienes nombre. No hay propiedad, no hay sentido del yo, no hay yo. No hay necesidad de nombrar No las hay cosas. necesidad de tener un nombre, no hay concepto. De hecho, mucha gente a ellos pues nada más les llaman maestros, pero han trascendido del yo, por ende han trascendido del nombre. Jesús quería igual al güey que le estaba poniendo unos chicotazos, que que al traidor, que a Pedro, que a todos. Jesús, al haber trascendido el ego, no podía seleccionar a quién quería más y a quién menos. Él era amor, amaba a todos y a todo parejo. Sí, como amor de padre e hijo. Un poco, ¿no? Que es un poco sin condiciones. El amor de los Cristos o de los Budas es diferente. Es un amor, es un estado de energía que es la fuerza que pega toda la unidad. Como el sol. Exactamente. El amor verdadero no es el amor dual del ego. El amor del ego es un amor, por ejemplo, que le tienes a una pareja, ¿no? Y la amas y, ay, eres lo máximo. Sí, es tu posesión. Y te compra una... Exactamente. Sí. Es un amor del ego porque el ego quiere posesión. Y en el momento en que la mujer le pone el cuerno o el hombre a la mujer, entonces el ego se resiente. Y entonces ya no te amo, ya te quiero poner una putiza, ya te quiero divorciar, ya te quiero matar, te quiero dejar en la calle. ¿Cuántas parejas que hay derraman miel y a la hora de... precisamente con esa intensidad que se amaron... con la misma se están odiando después. Sí, claro, ¿no? Y no te vas al extremo. Con poquita libertad ya te mueve, ¿no? Y la posesión se manifiesta. Entonces, el ego es el único que ama con posesión. El amor verdadero es el amor, por ejemplo, de Cristo o de los Budas o de los grandes maestros que aman a todos y a todo parejo. O sea, no hay diferenciación, aunque sea tu hijo o aunque tú lo hayas traído al mundo. Tú amas a todos y a todo por igual, porque no hay un yo, no hay un personaje. Has trascendido de eso y entiendes la unidad de todo y de todos. Y por muy difícil que suene, pero ese es el amor de Dios. Ese es el verdadero amor. Oye, cuando hablas de la conciencia como este todo, como esta forma de experimentar diferentes manifestaciones de vida, no sé cómo lo podemos decir. ¿Qué diferencia hay entre esa conciencia que dices y la conciencia tradicional de la que hablamos, como el tan banal como el, oye, sé más consciente, o qué tiene que ver con eso? Fíjate que a veces nosotros lo expresamos desde la mente, pero todos hablamos de la misma conciencia. Lo que te permite ser consciente de ti mismo y precisamente ir evolucionando la conciencia y hacerte más consciente cada vez, es esa parte que tienes de tu esencia divina, que es la conciencia. Acuérdate que ahorita, para la mayoría de las personas, yo les digo que hay dos entidades. La conciencia pura, Dios, el Tao, que está allá adentro viviendo todo esto. Y después está la mente creada por pensamientos que quiere ser más y mejor, que no tiene una puta idea que vino a este planeta. Sí. Porque le estaba diciendo a una persona que de verdad no había tenido la oportunidad de platicar con él, pero como que no me creía mucho lo que yo decía, y le pregunto, oye, entonces, ¿tú cómo explicas que estamos aquí? O sea, ¿cómo explicas el propósito de estar aquí? Tú das por hecho que somos una raza de Homo sapiens medio evolucionados que coincidentemente están en un planeta flotando y que más
coincidentemente son conscientes de su propia existencia. Claro, ¿no? Y vete más, y luego como es adentro es afuera. Y eres el ganador de ese espermatozoide que salió en una carrera de billones que llegó. O sea, Entonces es impresionante cómo no hay un cuestionamiento de la mayoría de las personas. Y como te decía, dan por hecho, ¿no? Dan por hecho que, pues, que estamos en un planeta flotando en una probabilidad de quién sabe cuántas de estar realmente y que aparte de todo, qué coincidencia que somos conscientes de nuestra propia existencia. Y eso se les hace, pues, coincidencia, ¿no? Sobre todo para los que no creen en un poder divino o en algo más, pues se les hace nomás como que, pues matemáticamente éramos posibles y aquí estamos. Lo cual, pues sí se me hace a mí un poquito, pues chistoso, ¿no? Porque le decía a esta persona, ¿no te has cuestionado cómo es que estás aquí y qué sigue después de esta vida? ¿Y cuándo empezaste a existir? ¿Cómo de repente estabas aquí viviendo una forma de vida humana? Y bueno, hay un ejemplo muy claro que imagínate que la conciencia es tu mano. Y en esta mano está el todo y todo y todo, ¿no? Y el Tao. Y en cada dedo le dibujas una carita feliz, ¿sí? Si tú a cada dedo le dibujas una carita feliz, ahora imagínate que cada dedo, por su propia cuenta, desarrollara una mente y creyeran que ellos son individuos y se quisieran pelear y matar uno entre el otro y uno quisiera tener algo más, cuando no se pueden llevar nada. Todo está aquí en tu mano y uno piensa que se va a llevar y se están peleando aquí por a ver quién se queda con más pedazo de palma. Y Yo quiero la M. Eso es el ego. El ego es ese pequeño cerebrito, sin darse cuenta que son parte de algo sumamente... Todo un cuerpo. Que son parte de todo. O sea, ellos son parte de toda la creación. No nada más de las personas. Como repito, la conciencia está en todos y en todo. Sí, hace rato que te decía eso de la diferenciación de esta conciencia más espiritual, de la conciencia mundana, digamos. Pero creo que ahora que lo digo es lo mismo. Decirle a alguien, oye, sé más consciente, realmente es decirle, hey, date cuenta que somos parte de todo. Hazte más consciente. Sí, y de hecho de eso se trata, ¿eh? La conciencia salió de su centro o del ser, de un estado sumamente alto de conciencia. Es más, salimos del estado más alto de conciencia con el propósito de salir, olvidarnos de quiénes éramos, con el único propósito de recordar quiénes somos y encontrar nuestro camino de regreso al ser. Entonces, ese es nuestro único propósito. Nosotros salimos de ser la conciencia más alta, bajamos nuestros niveles de conciencia porque venimos de lo más alto. ¿Sí? Si tú pudieras ver cuál fue tu vida pasada, pues no sé quién serías, ¿no? Y la antepasada, pues serías no sé quién. Y en la antepasada, pues a lo mejor un vikingo. Y en la antepasada, pues un cavernícola. Si te vas así, en algún momento eras el ser, eras el Tao, eras Dios. Sí, inclusive los católicos dicen que estamos hechos a imagen y semejanza, pues porque somos el mismo, ¿no? Somos el cosmos. Exactamente. Entonces, salimos de la conciencia más alta, fuimos bajando los niveles de conciencia y hasta llegar a la conciencia que tenemos ahora. Tuvimos que llegar a un punto donde tuvimos la conciencia más baja y de ahí empieza pues el camino a empezar a subir o a elevar la conciencia, ¿no? Y bueno, pues en este camino vamos viviendo el propósito de recordar nuestra verdadera naturaleza, que es la divinidad, porque esa es la verdadera naturaleza, no hay otra. Y el que ha tenido la suerte de experimentarlo es una dicha que está por encima del placer, es una dicha que no es placer, es una dicha divina, absoluta, liberadora. Del ser. Del ser. Es una cosa, los que han experimentado esos estados de conciencia, pues es una cosa, digo porque ya hay varias personas que han podido entrar en esto por meditación o por otras vías, y en estas épocas se va a precipitar por obras del cosmos y de otros seres divinos y más elevados, van a precipitar que nosotros como humanidad podamos ir despertando. Me refiero a que en los próximos años va a haber muchos despertares, va a haber muchos maestros iluminados. Claro, no, y hay muchos, y nosotros conocemos los que se han dado, los que son populares o los que sí, por alguna u otra manera, medios de comunicación. Exactamente, cuánta gente, es como un futbolista, ¿no? O sea, cuántos Messi allá va a exactamente, ahí, ¿no? Exactamente. Sí. Por ejemplo, tenemos ahorita para mí un gran maestro que es Eckhart Tolle, y pues él también ha ayudado a infinidad de gente. Drúmbalo, un autor del libro El secreto de la flor de la vida, también pues es una persona completamente despierta y que aparte ha recibido información de los seres más antiguos. Entonces te explica
la geometría sagrada de una manera que no podría explicarla a alguien que no haya recibido el conocimiento de algo más, ¿no? Porque no hay manera de cómo llegaste a esos datos, güey. Pero bueno, el chiste es que esta conciencia, que es una conciencia, se está conociendo y vive en cada uno de nosotros, está experimentando una diferente perspectiva de la misma realidad que ella misma creó. La conciencia creó todo esto para experimentarse y conocerse. ¿Sí? La conciencia misma de Dios, ¿sabes? Siempre le digo a la gente, ¿sabes cómo se come un taquito Dios? A través de nosotros. Pues, ¿cómo quieres que se coma un taco Dios, güey? Él inventó esa delicia de los tacos, que yo soy vegano, ¿verdad? Pero vamos a hablar del aguacate, una comida que te guste mucho. Cuando te la estás comiendo es Dios el que se la está comiendo. Dios que la creó se convirtió en humano para poder para poder disfrutar de su creación. Sí, muy, muy como lo explican en Matrix, ¿no? Que le dices, ¿realmente estás comiendo esto tú? ¿O qué es lo que le estás haciendo, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, pues es la conciencia la que está viviendo, es la conciencia la que está experimentando, es la conciencia la que creó todo para poderse conocer, para poder experimentar. Precisamente porque la conciencia, estando en ese punto donde antes del tiempo, antes del principio, cuando no había principio, donde no se puede decir antes de esto, en ese punto la conciencia, sabiendo todas las probabilidades que imaginó en ese punto del origen, todas las probabilidades están ahí, todo lo que pudiera ser, lo que pudiera vivir, lo que pudiera expresar, y de ahí surgen todas las dimensiones. De ahí la conciencia dice, yo sé todo lo que puedo ser, pero quiero experimentar, quiero vivirlo. Y de ahí la conciencia crea estos cuerpos álmicos que son una conciencia, pero pues en diferentes cuerpos álmicos empieza a vivir diferentes perspectivas de la misma realidad, de diferentes planetas, en diferentes niveles de conciencia. Toda la realidad y toda la creación son una sola. Eres uno con Cristo, uno con Buda, eres uno con el Tao y el Tao contigo. Y él es un planeta, o sea, todo, y ha sido a través de toda la evolución, me imagino. O sea, no es a través de Homo sapiens, sapiens, tal cual. A través de toda la evolución y de toda la creación ha vivido todos los diferentes tipos de conciencia. El que la conciencia viva a través de los animales es una manera más de vivir y de conocerse. La conciencia, y hay niveles más bajos y hay niveles más altos. La misma conciencia vive niveles muy altos como los maestros ascendidos, como los ángeles, como los arcángeles, como los serafines. Entonces, hay niveles de conciencia muy altos en otras dimensiones. Estamos nosotros en esta tercera dimensión y hay otros seres de esta tercera dimensión. Y es una infinidad de probabilidades. Imagínate todo lo que puedas imaginar, todo lo que te pudieras imaginar, todas las probabilidades de tipos de forma de existencia, las está viviendo la conciencia a través de todos los tiempos, de todas las maneras y de todos los cuerpos posibles. Todo lo que... ¿Sí me entiendes? Que alguien se simplemente está, es lo que está viviendo es lo que es. Cuando la conciencia está viviendo aquí como forma humana a través de nosotros, es la misma conciencia la que empieza a evolucionar, a tomar conciencia por el planeta, a tomar conciencia por los otros. Somos una conciencia evolutiva. Y entonces puedes ver cómo a través de los canales de conciencia es impresionante cómo hemos evolucionado también, independientemente de los medios de comunicación, también tenemos algo que nos conecta. O sea, para mí la forma más simple de verlo y de sentirlo, y que no tiene que ver nada con religión, ni mochismo, ni nada, es voltea a ver un día estrellado, una noche estrellada. Voltea hacia arriba, date cuenta que eres consciente de lo que estás viendo allá. Correcto. Y no niegues que eres parte de todo eso. Exactamente. Cuando tú estás viendo las estrellas, es el mismo universo que se está doblando en un punto de observación que eres ahorita, este cuerpo que está aquí enfrente de mí. El universo entero está doblado, volteándose a conocer a sí mismo desde ese punto de observación. O sea, eres la misma, eres las mismas estrellas, nada más que ahorita estás viviendo una forma humana de vida, volteando a ver las estrellas diciendo wow. Sí. Sí, ¿qué dirían las estrellas? Como, dude, aquí estamos. Cuando un ser humano experimenta la majestuosidad de la creación, cuando suben un monte, cuando ven un atardecer, un mar con muchas olas, un atardecer precioso,
Es la misma conciencia que está expresando que está viviendo y que está disfrutando su propia creación. Eso también dicen. Y los más ateos, así es la forma en la que manifiestan esa creación. Dicen, el arte per se de contemplar se vuelve el mismo milagro. O sea, el darte cuenta que estás contemplando. Correcto. Que eso puede ser ver lo que dices, ver un atardecer, algo hermoso, o escuchar una melodía que te mueve todo, güey. Pues es eso, es estar presente y contemplando, se vuelve el milagro en sí mismo. Así es. Entonces, esta conciencia, que es una, porque voy a repetir, es una sola conciencia, se está conociendo y se está viviendo en diferentes puntos de observación o en diferentes perspectivas. Entonces, cada uno de nosotros como cuerpos álmicos simplemente somos diferentes puntos de observación de los cuales la conciencia se está conociendo. La conciencia está en su proceso de conocerse a sí misma, recordando de dónde salió, con el único propósito de seguir evolucionando, trascendiendo de dimensión en dimensión hasta regresar al punto de origen. Entonces, pues cuando tenemos una manifestación de la naturaleza o un tema de que algo que se ve muy bonito, algo así, es la misma conciencia que está volteando a ver su propia creación. Entonces, como le digo a la gente, es la manera en la que Dios se puede comer un taco, en la manera en la que, ponte a pensar, la conciencia está viviendo todas las culturas, todos los tipos de comida, de cocina, de todo lo que se le pudo ocurrir en ese pensamiento cósmico del cual surge y sale toda la creación y toda la existencia. Entonces, lo único que nos aleja de... Cuando trasciendes el ego, cuando trasciendes la mente, que es lo único que nos está alejando de estar conectados con la conciencia, con tu verdadera esencia, puedes ver a través de los ojos de otras personas. Puedes vivir otros tipos de vida y puedes conocer otras formas de conciencia. Eso es algo maravilloso que también mucha gente ha podido experimentar. El otro día estaba leyendo el libro de Geometría Sagrada y hablaba de una persona que tiene la capacidad de estar viendo, vamos a decir, donde su cuerpo está parada, ella está ciega. Sus ojos de aquí no funcionan, pero ella tiene la capacidad de estar viendo en otro punto, en otro plano, más allá de este planeta. Y entonces la NASA no le creía, ¿no? Y le dice la NASA, a ver, si puedes ver más allá de este planeta, queremos que nos digas ciertos datos de lectura de un satélite, y esta chava se los dice, ¿no? Digo, esto yo lo leí, ¿no? Tampoco te puedo decir, la conozco. Sí. Pero realmente por lo que hemos podido experimentar en esos estados de conciencia, pues créeme que pues tienes conexión con todo. Aquí en este podcast me gustaría recomendar el video que se llama Tú eres Dios, acéptalo. Así se llama, Tú eres Dios, acéptalo. Está en YouTube y lo hace un güey muy chistoso que le dicen el negro. O él se pone a sí mismo el negro, no es que yo esté de racista. Y precisamente él, de alguna manera gráfica, trata de expresar y de contar esto que estamos aquí platicando. También hay otro video que se llama El huevo, una historia corta. En este video del huevo puedes ver que una persona muere y de repente llega con Dios y Dios le dice que va a reencarnar y que va a continuar otro tipo de experiencia humana. Y le dice a esta persona, oye, ¿y los otros? ¿Y los demás? Y le dice, no hay nadie más. En este universo solo eres tú. Entonces, eso es lo que queremos dejar claro este mensaje. Oye, y este tema no puede ser como visto como... ¿Y el individualismo? ¿Como individualismo? Ah, sí, el individualismo no existe. El individualismo es una creación de la mente. Ok. Tú tienes un cuerpo, ahorita un cuerpo físico. Tienes una mente que te hace pensar que estás separado de la creación. Y no quiere decir que no tengas un cuerpo, porque aquí lo estás viendo. Sí. El problema del ego es cuando te identificas. Por eso siempre les digo que el ego no es algo contra lo que se lucha ni que destruyes. Solamente tienes que cambiar el ego que percibes. Porque tienes que entender que a pesar de que tienes un cuerpo físico y un cuerpo álmico, tú eres toda la creación. Solamente tienes que dejar de identificarte con el proceso mental de Maya, de la ilusión. Porque precisamente ese proceso mental de la separación es lo que te está provocando todo el sufrimiento. Ese yo separado
se siente aislado de los demás, quiere ser siempre, demostrarse a sí mismo, ser más y mejor. El ego, como no es real, siempre está buscando vivir del conflicto. De hecho, el maestro Eckhart Tolle menciona que para llevar la conciencia a un despertar y para empezar a diluir o a disminuir el tema del ego, es necesario vivir en el aquí y en el ahora, porque precisamente el ego se siente amenazado en el presente. En el aquí y en el ahora, el ego se siente amenazado. Entonces tú puedes estar aquí y de repente se te viene un pensamiento y empieza... El ego es tan astuto que podría inclusive molestarte físicamente, para que entonces el pensamiento te sacara de este momento presente que estás aquí conmigo y de repente podrías empezar a pensar, ya me tengo que ir, o ya tengo hambre, o me está esperando mi vieja y aquí no se cae este güey y mañana tengo... Y de repente dejaste de estar aquí y de repente te vas atrás de un pensamiento y un pensamiento te lleva en un bucle a otro pensamiento y a otro. Ese es el ego. El ego es ese pensamiento que te llevó a otro y a otro. Y, güey, no puedes hacer nada porque estás aquí. Ahorita estás aquí. Porque ¿para qué te estás yendo? No, y también creo que mencionar que es posible cortar ese bucle siendo consciente. O sea, el hacerte, vamos a volver consciente de que estás en ese... De eso se trata. Porque mucha gente me dice, oye, es que no me puedo... No puedo callar mi mente. Y el propio esfuerzo para silenciar la mente es el propio esfuerzo el que el ruido en sí. Entonces... No puedes callar a alguien gritando porque precisamente generas más de lo que no se desea. No le puedes, si tú le gritas a alguien cállate, pues tú hiciste mal ruido, ¿no? Sí, es lógico. Yo lo visualizo como una bolsa llena que la abres y solita empieza a depurarse. O sea, tienes que observarlo. Van bajando. Cuando empiezas los procesos de meditación y de autoobservación, tienes que empezar nada más a observar el ego. Precisamente puedes estar aquí y de repente... te fuiste en el bucle de pensamientos y de repente lo único que vas a hacer es que te vas a ser consciente de que te fuiste en el bucle de pensamientos. ¿Y qué haces? Vuelves a regresar al aquí y a la hora. Para la meditación es importante buscar un ancla. Entonces haz de cuenta que empiezas a hacerte consciente de tu respiración y ese es tu ancla. Entonces en algo muy sencillo como estar viendo nada más tu respiración y de repente vuelve a llegar el pensamiento y oye, mañana tienes que hacer no sé qué y de repente ya te vuelves a ir y otra vez te regresas. Y es nada más cuestión de práctica. Pero lo que voy es que el ego se siente amenazado en el aquí y en el ahora precisamente porque vive del conflicto, vive de la ansiedad, del pasado, de la incertidumbre del futuro, de la depresión de lo que hiciste. Entonces el ego es este personaje súper conflictivo porque es ilusorio. Porque precisamente como es maya, como no es real, precisamente siempre está tratando de hacerse sentir, ¿no? Es esa locura de querer decir que tienes la razón, de querer demostrarte real, porque como no es real, pues lo tiene que hacer. Sí, es como un niñito llamando la atención todo el tiempo, ¿no? Hay una película que metafóricamente ponen algo así, que se llama Vanilla Sky, Vanilla Sky con Tom Cruise, y al final sale un güey que en la interpretación espiritual, ¿no? Alguien dice, ese es como el ego, porque le dice, sí, soy real. Y no era real, o sea, todo estaba pasando en un sueño dentro de Tom Cruise porque estaba criogenizado. Y le dicen, y dice el güey, no, sí soy real. Y esa es una manera de entender el ego. Sí, también, ya que estamos recomendando películas en Odisea del Espacio 2001, que es una de Stanley Kubrick sesentera, increíble. De hecho, el trasfondo de esto, pues, es eso, esa es la búsqueda de la conciencia. Y en una escena está el astronauta y va a desactivar una inteligencia artificial. Y la interpretación es esa, que al estar entrando en la máquina ya lo más profundo y cuando ya va a tocar el botón, la máquina le dice así como... ¿Estás seguro? Por favor, no me lo hagas. Y lo veo como ese... Ya te estás enfrentando con ese ego al uno a uno. Y también digo, no me acuerdo bien de las películas de Matrix, pero también creo que hay un personaje que representa el ego ahí. Y la película de Matrix es una gran metáfora de lo que es la vida real. Sí, yo creo que contemporáneamente es la más acertada ahora. En la película de Matrix, si no mal recuerdo, son unas máquinas, ¿no? Que tú estás alimentando unas máquinas. Sí. Sí, bueno, nada más que aquí no hay otros seres que te estén manipulando. Aquí eres tú mismo viviendo tu proceso de evolución. Sí. Pero tú estás en esa ilusión, viviendo en un estado zombie, nada más yendo a trabajar sin cuestionarte
¿Qué es la vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de la existencia? Porque esa es una cosa, ¿eh? Yo ahorita les puedo contar por mi propia experiencia lo que he podido ahora explicar de cuál era el propósito de todo esto, que es la experimentación y la evolución. Al final, la conciencia hizo todo esto saliendo de su centro o de su ser con el propósito de olvidar quién es para encontrar su camino de regreso, para recordar quién es. Precisamente, necesitabas olvidarte de quién eras para entrar en un proceso como dormido o ilusorio para poder despertar. Porque ese es el propósito. Y eso es lo maravilloso de todo esto. Que cuando despiertas dices, no mames, no te estás convirtiendo en nadie, güey. Estás recordando lo que eras. Sí, sí, sí. Dices, no mames, no te pases, qué pedo, güey. Esto está... Si pudieran ver las reacciones de las personas cuando vienen a despertar, güey, es algo maravilloso. Se ahogan en llanto de la dicha y la emoción y la alegría de estarse llenando de esa Y divinidad. es que creo que es también mucha libertad y parte de esta conciencia, el darse cuenta que finalmente somos responsables de todas las decisiones y todo lo que nos ha pasado de alguna manera. Y cuando te vuelves tan responsable de todas tus decisiones es súper poderoso. Y creo que es el momento en el que, ¡pum!, te das cuenta que, madre, soy Dios, güey, soy todo, Así güey. es. Entonces vamos a resumir rápido, dejar aquí un breve resumen para no hacerlo tan largo. ¿Qué es la conciencia? Es eso que tú eres. La conciencia es el único ser que existe. No existe nadie más. Todo lo que crees que eres fuera de la conciencia, el Tao, Dios, todo lo que crees que eres es un proceso ilusorio de la mente. Entonces, tú eres absolutamente toda la existencia. Todo lo que existe vive a través de ti y tú vives a través de todo lo que existe. Al ser la conciencia, tienes conexión con absolutamente todos los átomos del universo. Por eso podrías, si pudieras controlar y dominar esos estados, podrías brincar cuánticamente a visitar otros estados de conciencia, porque eres la conciencia, o sea, no necesitas pedirle permiso a nadie, nada, eres tú. Entonces, ¿qué es la conciencia? La conciencia es el único ser que realmente existe, es la única, es la verdadera manifestación de la creación, y pues es esa energía que está dividida en absolutamente todos los niveles de conciencia a través de todos los seres, de todos los tiempos, y es esa conciencia la que está viviendo todas las vidas y todos los procesos que una vez imaginó en la imaginación cósmica, en el origen. Entonces, dicho esto, pues quiero que sepas que eres la conciencia de Dios. Entonces, precisamente eres la conciencia de Dios y Dios es el que está viviendo esta experiencia humana que Él mismo creó. No mandó a nadie a sufrir. Él es el que está viviendo esto. Exactamente. Entonces, pues es todo. Creo que quedó muy completo. Dejamos los videos recomendados. Tú eres Dios, acéptalo. Y el huevo. Y el huevo. Con eso pueden darse una idea más gráfica. Venga. Eso es todo, mi Pituflies. Nos vemos. Ahí.